Amigos de República, regresamos a hablar con ahora el Premio Nacional de Literatura Medidas de las Historias. Francisco Alejandro Méndez fue uno de los primeros entrevistados. Paco, gracias por recibirnos de nuevo. Para mí es un gusto. Pero esta vez vamos a hablar, si la vez anterior hablamos de Asturias, esta vez vamos a hablar de tu obra. Vamos a hablar de el comisario Wenceslao Pérez Chanán, que creo que es parte ya de la literatura guatemalteca, ¿no? Ojalá. Entonces, quiero saber para dónde vamos. Nosotros en República publicamos la novela Si Dios me quitan la vida. Vamos por el capítulo 11. Y esto suena como que tu obra es prolífica en el sentido de Chanán. ¿Cuánto tenés de Chanán? Bueno, en realidad he escrito aproximadamente unas 15 novelas y estoy trabajando 2 más. Quiero llegar a 25. Pero el número 25 es porque solo 25 historias tenés o querés darle un límite. Yo quiero darle un límite al comisario, un límite tanto en edad como en vida, como en su función como policía. En algún momento te pregunté si esta es una referencia tuya a Sherlock Holmes. Me explicabas que no. ¿Cómo nació? ¿En qué te inspiraste para hacer a Chanán? Bueno, primero creo que entre los policías de la ficción, creo que uno de los que más admiro yo y que de alguna otra manera se parece un poco al comisario, ojalá, es Monsieur Maigret, que fue creado por Georges Simenon, un autor belga, de origen belga, pero radicado en París, que a mí me pareció una bestia en términos de producción. Él escribió 400 novelas sobre Maigret y también otra cosa. Él se fue huyendo de su casa porque en su casa querían que él fuera abogado. Y en París comenzó en los periódicos a ofrecer sus cuentos. Durante un año publicó 3.000 relatos con 17 seudónimos. Entonces era un tipo que tiene una capacidad increíble de escribir y Maigret es encantador. Vamos, que él creo yo que es una de las inspiraciones para el comisario, pero también Kurt Wallander, por supuesto que tomando todas las distancias, de Henning Mankell, que es este policía sueco que vive en Malmö, y que el tipo es de lo más correcto y tranquilo, solo que oye música clásica y Chanán oye a la voz, ¿verdad? Pero va, te estás poniendo un límite de 25 y en algún momento en algunas otras entrevistas has dicho de que Guatemala, con lo que ocurre, y Chanán, que es novela negra, novela policíaca, realmente no tendrías un límite para inspirarte en hechos delictivos en los cuales el comisario podría trabajar. Sí, lo que pasa es que también estoy pensando en otra figura, ¿verdad? En otra figura policíaca. Entonces quisiera que Chanán tuviera un límite en términos de ciclo. Eso es lo que yo quiero, pero es posible que el comisario se rebele y me mande la droga, ¿verdad? Ahora, de hecho estamos en el Museo de la Tipografía Nacional, donde también está Diario Centroamérica, donde trabajas como jefe de redacción. Jefe de redacción. Jefe de redacción, Premio Nacional de Literatura, y uno se pregunta en qué momento escribís con tanta responsabilidad. Aparte que doy clases y tengo... y bueno, das clases y crías perros pointer inglés, sí. ¿no? La cuestión es que yo de una forma cambió mi vida en términos de disciplina para escribir cuando me fui a estudiar mi maestría y doctorado a Costa Rica. Me leí una biografía, un texto sobre Leonardo da Vinci y encontré que da Vinci, para poder trabajar sus obras, cada 3 horas dormía 45 minutos. O sea, él nunca hacía dormía como normalmente se hace, y yo lo traté de probar en Costa Rica, pero a mi estilo. ¿Y cuál era? Por ejemplo, escribía de 1 a 5 en la mañana, me dormía de 5 a 10, iba a la U de 11 a 4, dormía de 4 a 6 y me despertaba de 7 a 9. Entonces trataba de hacer eso, pero no aguanté el ritmo porque todo el mundo, cuando uno está dormido, está trabajando en otras cosas. Claro. Entonces lo único que me quedó a mí es levantarme siempre a la 1 menos cuarto de la mañana y trabajo de 1 a 3 o 3 y media. Ese es el único espacio que tengo, porque de ahí tengo que trabajar, dormir y hacer muchas cosas. Pero ahora, decís que Chanán se puede revelar, ¿no? O sea, los personajes cobran vida. Así es. Pero ¿en qué momento sí va a pasar como esas entrevistas, esas películas biográficas que uno ve donde el autor realmente llora cuando le pasa algo malo a su personaje, sí, claro, se enoja con su personaje? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que un personaje se apropie de tu ejercicio narrativo? Mira, pues yo tengo, qué sé yo, vamos a ver, más de 15 años
de estar con el comisario todos los días. Porque aunque no escriba, estoy craneando historias, ¿verdad? Porque la escritura también es eso, cranear historias. Claro. Pues es la escribir. Entonces, para mí el comisario es como parte fundamental de mi vida. Si un día me llevan preso, voy a pedir que él me rescate. Y tal vez dos anécdotas, porque me acuerdo yo de Balzac, cuando estaba en su lecho de muerte, llamaba a su doctor, no recuerdo el apellido, pero él tenía un doctor que sale en sus novelas. Y Balzac veía que lo fuera a atender el doctor. Estaba muy alucinado con su personaje. Y por otro lado, también le pasó a Gabriel García Márquez, cuando mató a Aureliano Buendía, lloró casi 2 horas. Y eso que no era, pues, era el villano de su obra, por decirlo de esa manera. Yo creo que uno con los personajes se empatina mucho. Y llegan a ser parte de tu vida. No soy yo, digamos, pero son parte fundamental de mi vida. ¿Y qué haría yo sin escribir de Chanán, por ejemplo, verdad? Claro. Me sentiría un gran vacío, sentiría como que se me murió un familiar. Sin embargo, también creo yo que hay que pensar en ciertos momentos, y también tengo otros personajes que me gustaría sacar a luz. Por ejemplo, uno de los personajes que salen en las novelas de Chanán es el Gran Fascinador. Yo de a él tengo una novela planteada, ¿verdad? Pero necesito con más tiempo y más espacio. Pero para mí, mis personajes, por ejemplo, hay un gato que se llama Morgan. Entonces, yo a los gatos, no soy amigo de los gatos, pero ese personaje como tal, a mí me siento muy identificado con él. Pero ya lo has publicado, porque Morgan sale en Crónicas Suburbanas. Ha salido en varias antologías y todo. Ahora, estas 25 horas de las que hablamos inspiradas en Chanán, son 25 grandes capítulos de una vida, son historias lineales o son pedacitos, como si fuera un cómic. Sí, yo creo que son fragmentos, cómic, como diría alguna de mis profesora de literatura, son intertextualidad, que tienen que ver precisamente con... Hay historias, por ejemplo, en algunas obras que, por ejemplo, la perra, esta muñeca, la muñeca acompañaba al comisario en una novela que ya casi va a salir, casi la mato, porque la atacan unos pitbull, ella es pitbull, y hacen un ataque contra el comisario adentro de la casa, meten 3 pitbulls para que ataquen a toda la familia. Y entonces yo en esa novela estaba a punto de matar a Muñeca y no me atreví. Pero Muñeca ya va teniendo 12, 15 años, entonces va a llegar en un momento que para que el personaje sea verosímil va a tener que morir, ¿verdad? Porque tienen un ciclo, ¿verdad? Lo interesante es que puede haber otra novela que regrese cuando, por ejemplo, el comisario hizo un operativo de unas peleas clandestinas de perros y rescató a Muñeca. Por ejemplo, eso no le he trabajado mucho. Sí, pero se intuye en la lectura, ¿no? Al menos si Dios me quita la vida, se intuye de estos elementos. Ahora, ¿qué sucede con el tiempo? ¿Chanán ocurre en un momento específico de la historia? ¿O es tan universal que en 50 años o 50 años atrás se hubiera entendido? Se siente universal, pero no sé si estoy equivocado. Mira, por algunos aparatos telefónicos y todo que sale ahí, yo creo que él está finales de los 80s y 90s, ¿verdad? Muchas de las obras que ocurren en esa época. Y ahora, ¿existe algo así como seguidores de Chanán? ¿Hay lectores que se acercan y te preguntan? Pues sí hay. De hecho, por ejemplo, tuve 2 buenas sorpresas. Una, que me escribieron de la UNAM, porque han leído la cuestión de Chanán con ustedes, y me dice el chavo, mira, queremos que vayas a hacer unas conferencias de novela negra a la UNAM. Pues chica, entonces voy a ir yo en septiembre, si todo sale bien. Eso a partir del internet, por ejemplo, ¿verdad? He tenido algunos encuentros con lectores, y si la gente ha leído al comisario, no creo que sea masivo, pero sí, digamos, hay gente ya muy involucrada y que conoce cosas del comisario. Eso para mí es importante. Pero entonces, si está funcionando, ¿por qué matarla? Bueno, ¿por qué darle un fin? Para eso todavía falta, ¿verdad? Okay. Falta mucho, tal vez unos 5 o 8 años. Porque digamos que estas novelas que estoy pensando son como saga de libélulas, novelas de 800, 500 páginas, porque ya me cansé de hacer cosas cortitas. Porque ahí supongo que te estás refiriendo a algo como Remitario de Ficciones. Sí, o como saga que tiene 400 páginas, digamos.
¿Y en qué momento decís, bueno, hoy voy a escribir sobre cualquier otra cosa, siempre ficción, pero que no sea Chanán? Bueno, digamos que a mí yo siempre regreso a escribir cuentos, es una de mis grandes devociones de la literatura. Entonces, la gran ventaja con un cuento es que un cuento vos, bueno, en mi caso yo lo puedo trabajar despacio, tengo la historia, veo los personajes y un día lo escribo. Lo dejo un rato y luego le doy algunos retoques y ya tengo el cuento. Entonces, en tu proceso de escritura no es que tengas un croquis, un mapa tangible donde decís del punto A al punto B los elementos que voy a incluir. En novelas sí. Ah, en novelas sí. En los cuentos creo que no. Bueno, cuando hay algunos cuentos largos como Hombres, se llama Sombras de Jaguar. Es un cuento que sí lo trabajé con crónicas y todo. Pero hay otros no, digamos, mucho más cortos y que tienen, no necesariamente necesito una estructura. En cambio en la novela sí. Yo trabajo con muchos mapas. Por ejemplo, en Saga de Libélulas trabajé mapas centroamericanos, mapas antiguos, porque meto ahí a Francisco Morazán y me puse a estudiar mucho geografía. Y por otro lado, he sido un viajante de Centroamérica. Cuando estuve en Costa Rica me atravesaba Centroamérica cada 4 meses en el carro y entonces todo eso me sirvió mucho. Cuando viajo siempre ando con una cámara porque me gusta mapear ciertos lugares que luego voy a escribir. Entonces me gusta, digamos, ayudarme con fotografías y con mapas. En el caso de novelas, digamos. Pero eso quiere decir que tenés un archivo vasto de imágenes, sí, ¿no? Tengo un buen archivo. Una vez me robaron, 2 veces me han robado mis compus, ahí sí fueron 2 partes del archivo. Pero yo tendré más de 12.000 fotografías, digamos. Y ahora con esto que se me ocurre, ahora que decís que te han robado 2 compus, seguramente llevan historias de Chanán o cualquier otra cosa. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Te tiras de rodillas al suelo y gritas porque a mí? Eso es frustrante, ¿no? Sí, mira, a mí más me dolió, más que las historias que me robaron, me dolieron las fotos. Porque una vez me encontré a Jessica Masaya, la escritora, me gusta mucho sus cuentos, y Jessica estaba muy mal porque le habían robado un USB con su novela. Y le dije, no, cuando a uno le roban algo, te están dando la oportunidad de volverlo a hacer y volverlo a hacer mejor. Claro. Seguramente. Entonces, a mí fue una novela y 2 libros de cuentos que se fueron mis compus y sí me sentí mal y sobre todo indignado por el latrocinio que hay en Guate. Pero dije, bueno, los cuentos, al final de cuentas voy a tener el chance porque no se me olvidaron. ¿Y qué pasa entonces ahora con la literatura actual? Hay guatemaltecos que se acercan y te dicen, mira, quiero explorar la literatura negra, tengo esto, asesorame, ¿por dónde voy? No mucho, yo creo que no es un género que sea muy, en Guatemala pues está Quiñones, alguna gente, bueno, Rodrigo tiene mucha obra riesgosa en suspenso, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es mucha la gente que escriba policial. Creo que Arnoldo Galvez también maneja un poco el suspenso y lo hace muy bien. Pero no, yo la mayoría de amigos que tengo son de afuera. Y entonces tenemos, bueno, estoy metidos en páginas de Calibre 38, por ejemplo, que es una página de novela negra en España interesantísimo. Hay una que se llama Solo Novela Negra, que me publican cuentos constantemente, pero somos una especie como de cofradía, ¿verdad? Que nos gusta, y por cierto, el saludo es así, ¿va? Claro. Cada vez que uno se manda una foto y todo, está haciendo eso. Y hay mucha gente que participa hay muchos congresos, Valencia Negra, Granada Negra. Yo lo que he hecho es mandar muchas veces obra, pero yo no he tenido la oportunidad todavía de ir. Justo ayer, jueves, estuviste en la presentación de un libro. Y has tenido varias presentaciones últimamente, según entiendo. ¿Es así? ¿Estás pasando por un momento donde es la hora de publicar? Fíjate vos que no, yo siempre he publicado, de hecho llevo unos 26 libros de publicar. Lo que pasa es que como gané el premio ahora se hace como se mira más, pero en realidad he publicado, yo siempre he sido una persona que ha publicado a riesgo de que digan que uno tiene mucho ímpetu de querer publicar, pero no. De hecho ahorita voy a publicar un nuevo libro inédito con Patológica, de la editorial Patológica de Pep Barcárcel, que se llama Ellas Matan, Ellas Mueren, que es un conjunto de relatos policiales, pero que son mujeres asesinas o mujeres asesinadas, que no tiene que ver con el comisario, claro, sino que es una historia de terror, digamos, ubicadas muchas aquí en Guate, en Costa Rica, en Europa.
Entonces esos cuentos ya los he venido trabajando yo y ahora se dio la oportunidad, pero tengo alguna obra todavía inédita. ¿Y este libro cuándo sale? Ya en 2 semanas. Así de fresco. Ya empezamos a trabajar desde el año pasado, ¿verdad? Digamos en términos de edición. Claro. Pero los cuentos yo los tenía listos desde hace un par de años. Dale, pasa, no tengas pena, gracias. No, porque la ventaja de que sea en vivo es que uno no puede setear las cosas, pero eso le da una proyección más orgánica, ¿no? Y bueno, si Chanán va a tener un fin, este personaje que viene en el futuro, ¿qué nos puedes decir para no quemarlo? Sí, no, y además tampoco ese delfín suena así como ahora que está muriendo José Groseva. No. Todos esperamos que no ocurra. Que no. Entonces, mira, yo también quisiera hacer otro digamos, detective guatemalteco con unas características muy parecidas a otra literatura que amo mucho, que es la literatura de Raymond Chandler, de Dashiell Hammett, de Horace McCoy y todos estos escritores hardcore gringos que crearon durante la década de los 30 unos policías extraordinarios, muy diferente a Monsieur Dupin, a ¿cómo se llama? A Dupin de Rampeau, a Maigret, a Wallander, a los detectives por lo general europeos. Estos detectives gringos de los 30 eran unos detectives, digamos, antipersonajes, porque si ellos tenían detective, una oficina privada, Sam Spade, por ejemplo, ¿verdad? Pero le matan al compañero, entonces decía Sam Spade y Archer, Warren Archer. Demasiado frío. Llevaba una mujer a decirle, mire, mi marido se perdió y todo, ¿y cuánto me cobra? Y primero se la cantinea, alucinaba con él y después iba por el marido. Que de hecho eso influenció demasiado el cine de esa época, ¿no? Sí, de hecho Humphrey Bogart fue el que... La Coma Maltés y esta serie, ¿no? Sí, y la serie de Marlowe, ¿verdad? Philip Marlowe. Algo así me encantaría probar, ¿verdad? Porque Chanán, digamos, tiene otra estructura, otra forma de comportamiento y creo que me encantaría probar con otro, pero no podrían estar los dos al mismo tiempo, creo yo. Ok, pues gracias por la entrevista, Paco. Gracias una vez, amigos de República, por estar con nosotros. Tus redes y dónde podemos leer a Chanán, porque si bien en República tenemos Si Dios me quita la vida, que va por el episodio 11, todos los domingos lo ven publicado, pues está por terminar, creo yo. Todavía no sé cuántos episodios tiene, pero vendrá más de Chanán para República. Sí, por supuesto. Tengo mi Twitter, que es El Gran Fascinado, que los viernes tengo un hashtag que se llama Viernes de Chanán. Viernes del comisario se llama, perdón. Entonces ahí pongo cosas del comisario los viernes, quiere capturar malhechores. Y en Instagram también utilizo, hay veces algunas fotos que me mandan mis amigos de Novela Negra. En Facebook, ¿verdad? Siempre como El Gran Fascinador. El Instagram, sí, ahora el Facebook, sí, mi nombre es Francisco Alejandro Méndez. Pues si tienen dudas, ahí es el lugar donde pueden contactar a Paco. Gracias por tu tiempo, Paco. Una vez más, con ustedes, Francisco Alejandro Méndez. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Y es ahora que empieza una nueva entrevista. Gracias, ¿ves? Mira.